Octavio, Mariano. Nosotros somos Taller 5, somos un despacho multidisciplinar, estamos en León, Guanajuato, donde estamos en una constante búsqueda de lo que represente diseño, arquitectura, en toda la expresión, ¿no? Nos encanta involucrarnos con todo lo que tenga que ver un dejo, un mayor reto de dónde poder explayarnos y desarrollar nuestras ideas. Somos un taller de arquitectura pequeño, buscamos siempre estar en una escala que podamos cuidar la producción de nuestro trabajo, la ejecución de los mismos. Nos gusta llevar a cabo las obras, un gran porcentaje de trabajo entregamos al ejecutivo y el otro tanto entregamos las obras, ¿no? Iniciamos con... ¿Vanessa, le cambias? Bueno, buenas tardes. Vamos a mostrar de inicio, como les comentaba Octavio, hay varios proyectos en varias escalas y quisiéramos empezar mostrando algunas intervenciones a las cuales nos han invitado que tienen que ver con cuestiones un poco más efímeras, hablando de instalaciones. Bueno, la primera es Pret-a-Porter, que esto fue una invitación que estuvo a cargo de la ciudad de León. Es un festival de arte contemporáneo que se hace cada año y aquí el ejercicio un poco, la intención era invitar a arquitectos, diseñadores y artistas plásticos a hacer una intervención con alguien que tuviera que ver con la moda. Entonces, bueno, en esta ocasión nos tocó trabajar con Malafacha, son unos diseñadores de modas del DF, bastante jóvenes y bastante buenos, y este ejercicio trató un poco de hacer una vinculación de arquitectura y moda, ¿no? Digo, realmente sí es una cuestión que cada vez está mucho más presente en la arquitectura, ¿no? La moda, y de repente pareciera que en la moda está también presente la arquitectura. Entonces hicimos una fusión en cuanto a imágenes. Esto fue presentado en el Teatro Doblado. Y la intervención tenía que ver con ¿le estás moviendo, Alesa? Tenía que ver con un poco el traje final de la modelo en diferentes intervenciones de obra de nosotros. Entonces hicimos todo vamos, las locaciones venían desde obra terminada hasta obra en construcción. Y dependiendo de cómo la obra era su estado, tenía que, la modelo, había estas intervenciones que se iban adecuando a las diferentes pues obras que iba emplazando la modelo, ¿no? La intervención final, se pusieron dos televisiones, una que tenía que ver con estas imágenes que les comentaba y otra totalmente con trabajos de obra y sonidos incidentales. Al final estas dos, tú te tenías que sentar viendo al frente estas dos imágenes y entonces la conexión de estas dos, la obra y moda, y por otro lado la parte de construcción y sonidos incidentales, te iba a fusionar esta idea, ¿no? Que queríamos que se transmitiera, donde hay una frontera muy delgada que tiene que ver con arquitectura y moda. En otra ocasión nos invitaron a hacer una intervención en... No, todavía no, Alesa. Ahorita te aviso. Hay que poner la imagen grande. Sí, este fue es una exposición de construcción en el DF, la Central de Ideas de Innovación, dentro de la exposición SAGI,
Y de lo que trata de hacer estas nuevas ferias de construcción es concentrar o hacer que las empresas crean un poco más en diseño. Entonces también la intención aquí era invitar empresas y también creativos para fusionar y hacer una instalación la cual hablara del plus que tiene que ver con el diseño, ¿no? Algo que luego muchas empresas son muy renuentes y no quieren invertir en diseño. Digo, al final, pues si una cocina se vende, pues se va a tener que vender forzosamente, pero pareciera que bueno, poco a poco la gente va incluyendo el diseño en sus productos. Entonces, en esta ocasión a nosotros nos tocó trabajar precisamente con una empresa de cocinas. Entonces lo que quisimos hacer era mostrar cómo podíamos, o más bien queríamos traducir una isla de cocina donde solamente por cuestiones sensoriales supieras que estás dentro de una cocina, no propiamente como el volumen o el mueble. Entonces lo que empezamos a jugar fue con este modelo de isla de cocina, el cual, bueno, la producción no fue nada sencilla. Todo esto era en Corea. Pues el productor de cocinas casi se desmaya. Esta fue la pieza final, que bueno, después de tanto trabajo, al final fue algo mucho más más sencillo, porque la producción era bastante, se estaban arrancando los pocos pelos que le tenían en la cabeza. Entonces bueno, este fue el resultado final, y lo que hicimos fue bueno, solamente pues la llavecita te da un poco la idea de que es una cocina, pero por sonidos incidentales era la situación que queríamos que se viera que se escuchara o que se sintiera que era una cocina, ¿no? Porque la cocina al final del día acaba sucediendo todo lo que pasa en una casa, ¿no? Hay desde la gente que ve la televisión ahí, platica, tiene sus romances en la cocina, hay que hacer de comer, vamos, al final todo lo que hay en la casa puede acabar pasando en una cocina, ¿no? Entonces, un poco los sonidos incidentales, si quieres ahora sí, Alesa, por eso los podemos poner. La intención era, bueno, se metió sonidos, entonces la gente llegaba, era un espacio un poco imaginándonos donde estaba, de hecho los artistas estaban al lado de nosotros con la empresa Vitro, era la empresa Artistic de cocinas, y habían algunos otros elementos por ahí. Entonces que llegara la gente, y entonces por este tipo de ruidos que lo pusimos que diera exactamente en una esquina donde tuviéramos un rebote interesante, la gente ya suponía, o más bien se enteraba, que estaba dentro de una atmósfera de cocina, ¿no? Listo. Bueno, es un sonido de muchos minutos, entonces no lo vamos a escuchar todo. Vamos a seguir con... Esta es su participación en Cholocher. Cholocher es un colectivo que está en Ciudad de Guadalajara, donde hicieron un ejercicio muy interesante. Todas las sillas de réplica de los Sims que tenía el Seguro Social hace unos años, compraron un lote, muchas sillas, y lo que hacen es que invitan a creativos a intervenir en las sillas, ¿no? Tienen varios sectores, unos que participan por invitación, otros tú puedes pedir que te incluyan y demás, ¿no? Entonces nos invitaron para la inauguración de la Galería Gutiérrez Nájera en Guadalajara, en Querétaro, perdón. Nos invitaron a nosotros a intervenir una pieza, y bueno, las sillas de estos elementos que ya están diseñadas, y hay millones de diseños de una silla, ¿no? Entonces la idea era, la pregunta más bien era qué hacer, qué intervenir para que narre una historia esta pieza, ¿no? Entonces, platicando en el taller, veíamos que si las sillas hablaran, contarían 1000 historias de lo que han vivido en el Seguro Social, ¿no? Historias trágicas, alegres y demás, ¿no? Y lo que tratamos de hacer fue propiamente una denuncia de lo que pasa en el Seguro Social, ¿no? Entonces nos dieron 3 sillas, y lo que decidimos hacer fue hacer la silla, por nuestra formación, que somos arquitectos, nos basamos en una carretilla
y tratamos de hacer que la carretilla fuera una pieza donde tú pudieras sentar y te pudieran llevar, ¿no? Aprovechando que eran 3 piezas, decidimos narrar tres historias. Una es, y que son los que forman el Seguro Social, es el patrón, el obrero y el gobierno, ¿no? Entonces, hicimos estas 3 piezas. Bueno, estas son imágenes del taller donde fuimos sacando las medidas, viendo la proporción. El primer ejercicio sobre una carretilla tal cual de Tropper, que era muy grande. Hicimos muestras en la oficina y luego en el taller con los herreros para llegar finalmente a las 3 piezas, ¿no? Y aquí de las 3 piezas cabe mencionar que la primera es la que habla de la parte del gobierno. Es una carretilla donde la madera es de primera, todas las piezas metálicas están cromadas, es muy cómoda, pero está ponchada, ¿no? ¿Por qué? Porque no opera. El Seguro Social por la parte gubernamental está podrida, está muerta y no tiene forma de que ruede la carretilla, ¿no? De hecho, bueno, aquí para la foto giraron la rueda, pero la idea es que estuviera en el piso y tú la ves ponchada y no se mueve, ¿no? La otra pieza es la que representa al patrón, que es también de buena calidad. Todas las piezas están oxidadas, de tal forma que el patrón, con su aportación de dinero, hace que este aparato oxidado ruede, ¿no? Y se mueva. Y la última es la que representa al obrero, ¿no? Que conseguimos pues fácilmente de las obras unos polines de madera, todos maltratados y usados. Toda la parte metálica está remendada, remachada, agarrada con alambres, que es como el maestro hace que su vida opere. Y le pusimos unos diablitos porque van a pedir un estudio que les surge ahorita en mayo y los mandan hasta diciembre para el estudio, ¿no? Entonces, para que la espera no sea tan ingrata, le pusimos unos diablitos para que puedan esperar, ¿no? Entonces, esa fue la forma como hicimos nuestra intervención con la silla de Cholocher. Aquí están planteadas ya en la exposición, y la idea era llevar esta narrativa muy clara, lo cual funcionó muy bien. Las piezas pues se donan y se venden, y tiene una parte va para la galería, otra para Cholocher y demás. Y pues la noticia grata para nosotros fue que el día de la presentación las 3 piezas ya estaban vendidas, ¿no? Lo otro que nos ha agradado mucho es que pues a raíz de esto nos han estado solicitando la silla que se llama EIMS, en honor a los IMSS y retomando el IMSS, entonces la silla EIMS, ¿no? Entonces es una silla, carretilla que pues ha seguido en una producción con su crítica, ¿no? Adelante. Esta es una intervención que hicimos para Ecoparques. Hay mucho del trabajo que hacemos y hablando un poco de lo que los inculcan aquí en el TEC, esta parte de emprendedores. Esta parte de emprendedores no nomás llegar y decir, ya soy arquitecto y dónde voy a trabajar, ¿no? Implica dónde vamos a conseguir el trabajo, ¿no? Es el gran reto que yo creo que hoy en día tenemos que hacer, ¿no? Entonces, este es un proyecto que surge de una inquietud que había en el municipio por hacer unos puntos de vigilancia, unos puntos recreativos en las afueras de la ciudad. Entonces, nosotros planteamos el promover un proyecto que se llamaba Torres de Ecoparques, ¿no? La idea es que retomando las torres de vigilancia originalmente que hay en los bosques, empezamos a emplazar un volumen que a cierta altura se quebraba. En la parte hacia una torre de vigilancia, todo esto son paneles fotovoltaicos para que tenga su propia energía eléctrica. Se planteaba dependiendo de las zonas en donde va en León, que tienen muy buenas corrientes de viento, pues otros tenían la recuperación de energía eólica y tenían su recuperación de agua. Y la parte baja, la idea es que retomara la gente la comodidad para vender sus implementos. No buscamos que llegara Sabritas ni Coca-Cola a vendernos, sino que ellos generaran su venta de artículos propios para que ellos se apropiaran de los elementos y de esta forma nos ayudaran a mantener el espacio, ¿no? Esta parte del muro funge como un muro de escalar, tenía una tirolesa y demás elementos para que fuera un punto de reunión de la comunidad y a la vez atrajera ciertos elementos de turismo, ¿no? Esta pieza también nos la pidieron para una exposición, entonces ya la desarrollamos en madera de pino con elementos metálicos para hablar un tanto de la poética que este proyecto, que estamos en esta búsqueda, podría tener, ¿no? Es un proyecto de los tantos que en nuestra vida o en su vida podrán estar buscando y no se desarrollan, ¿no? Nosotros hablamos en el
taller de nuestro récord de bateo, refiriéndonos a los proyectos y a los concursos que participamos y no ganamos, o los clientes que se acercan y no se consolidan, ¿no? Entonces es un tanto ir mediando y es un tanto ir a la búsqueda de lo que podemos desarrollar, ¿no? Ahora nos vamos a pasar a lo que es la arquitectura comercial. Sí, en la arquitectura comercial vamos a mostrar un de los locales, creo, más pequeños que hemos hecho, y vamos a dar unos ejemplos rápidos. El primero es una zapatería, digo, todos conocen, bueno, no sé si sepan, León, él anuncia como la capital del calzado, que realmente el industrial del calzado ya es una persona en peligro de extinción, digo, ya te encuentras muy pocos por ahí, digo, por otras cuestiones de los chinos han invadido esto y que al final el gobierno no ha protegido en realidad toda esta industria. Pero bueno, hay gente joven que sigue haciendo cosas muy interesantes. Es el caso de Humberto Luce, un buen amigo que diseña calzado. La realidad del calzado es que copiamos todo lo que está de las nuevas tendencias en Europa o todo esto, pero poco se diseña en realidad aquí en México, ¿no? Entonces, en León hay ya gente que está empezando a regresar a los orígenes, hay gente que ya está diseñando el calzado para ti, es una pieza única. Y bueno, el caso de esta tienda, de esta empresa pequeña, son producciones muy pequeñas, pero muy artesanales. Entonces, este local era un local que está en una de las plazas de León, en la zona norte de la ciudad. El local era un local muy pequeño y el reto, pues por eso era grande. Es un local de 20 metros cuadrados, entonces lo cual, bueno, lo que quisimos hacer fue poder dar una altura donde el aparador pudiera dar muchísima más importancia. Aquí la cuestión del calzado es que hay que, pues, mostrar el calzado de una forma diferente como para que tenga una relevancia tal, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente se los muestro. Este es el resultado final, donde el logotipo, que es como escala humana, este es el logotipo de la firma, pareciera como si hubiera suagado todas los diferentes paneles seriados, y eso es lo que crea al final un exhibidor para el calzado. Nos apoyamos siempre en diferentes gentes. En esta ocasión, un buen amigo, Sebastián Beltrán, que es un artista plástico, él diseñó la lámpara. Y bueno, diferentes elementitos por ahí que se iban dando. La intención era hacer sentir al cliente que estaba en un lugar donde se hacía y se diseñaba el calzado. Entonces, de repente había estos diferentes como artilugios donde la intención era que pareciera que traer estas picas que le llaman en León. Estos son estos negocios familiares que se dieron en los primeros barrios de la ciudad, donde pues pareciera que traeras estos picas y pudieras casi que tropezarte con alguna de las herramientas o alguna foto del abuelo, ¿no? Esta es una notaría, aquí un poco para platicar sobre la intervención que se hace cuando los cambios, o más bien hay cambios en el uso de suelo en las ciudades. En León ha habido, bueno, en todas las ciudades, ¿no? Pero es una zona donde poco a poco ha habido, la gente ya se abren bulevares, es imposible vivir ahí, entonces casas acaban ya siendo pues negocios, ¿no? Este es el caso de una notaría, esta es la fachada que existía y este es el resultado final. Estos son algunos interiores. No vamos a mostrar planos, digo, no quisiéramos detenernos y escudriñar cada proyecto porque sería muy tedioso para todos. Solamente comentar que, bueno, estas rehabilitaciones de casas se dan porque, digo, son casas que, esta casa en realidad, yo creo que el 90% sirvió, era una casa que estaba pintada más bien para hacer oficina y no casa habitación. Entonces, resultó bastante bueno. Tenía un poste de luz que solucionó todas las cuestiones climáticas. Aquí nos apoyamos en una celosía y en algunos diseños con Ariel Rojo, que es un diseñador industrial también del DF.
el cual nos apoyó en algunas intervenciones. Esta es una vista de la sala de juntas hacia la entrada principal. Esto es en el sentido de una rehabilitación de espacios. Hay otros tantos que a la hora de hacer estos cambios de uso de suelo, pues realmente son casas que pues no tienen afinidad para comercio de ninguna forma. Es el caso de esta esquina, que se nos pide hacer locales comerciales, lo cual, digo, el terreno era muy pequeño. Entonces más bien lo que le propusimos al cliente fue más bien hacer oficinas y más bien hacer pues unos 3 pisos hacia arriba, porque hacer locales, como estaban en la parte que se ve a la izquierda, pues rentablemente no iba a ser apropiado. Y el costo del terreno, exactamente, digo, en realidad esto es una pechuguita que le costó millones de pesos. Entonces para hacer 4 localitos donde quepa una papelería, digo, sin menospreciar una papelería, ¿no? Pero este tipo de situaciones, pues al final los números no cuadran, ¿no? Entonces se decidió hacer este edificio, que la intención era tener 3 pisos. En la parte de abajo sí se tiene un local comercial. Se cuidan asoleamientos con este tipo de paneles, donde en León el clima es muy, muy seco y el sol es muy, muy duro. Entonces habría que protegerlo definitivamente contra esta fachada. Y en la parte de arriba se deja una terraza que es de usos múltiples. Es un poco vista de noche. Más adelante les vamos a mostrar este edificio. Lo intervenimos el año pasado con unas aportaciones de artistas plásticos, arquitectos y diseñadores. Más tarde se los mostraremos. Este es un poco el detalle, cosa a rescatar. En realidad este es un edificio que los interiores se entregan pues, en obra negra, para que cada quien vaya construyendo sus oficinas como más le plazca. Pero bueno, este es un detalle de la terraza, es un detalle que fue lo que se cuidó y para mantener esta fachada un poco más climatizada. Algunos balconcitos. Y bueno, bueno, esto último que vamos a ver de la parte comercial es un restaurante en León que va a cumplir su primer aniversario. Es el restaurante Sato. Es de una cadena en León, Grupo Finso, al cual llevamos varios años trabajándole, y es el clásico ejercicio que empezamos haciendo arreglos en su local de fast food, a una escala muy pequeña. Empezamos a prestar servicios, mantenimiento y demás. Después le hicimos el corporativo. Ya todos los locales que han abierto nos hemos confiado, y platicando con el cliente siempre nos decía: es que cuando haga mi restaurante, bueno, ustedes me lo van a hacer, muchachos, ¿no? Entonces era la típica promesa carpintero de que quédame bien y el día de mañana hacemos, ¿no? Bueno, le fuimos apostando, una relación muy grata con el cliente. Nos daba chamba finalmente de otra forma, hay que pagar gastos de oficina y pues seguíamos, ¿no? Y bueno, llega la ocasión del restaurante Sato, en donde es un proyecto que fuimos planeando con 2 años de anticipación. Consiguió al chef, le prestó al chef, nos planteó todo el anhelo de lo que quería hacer, y en León, el lugar que se llama La Casa de Piedra, que es una casona vieja, tipo hacienda, que la remodelan. Bueno, él agarra un local, muy buen local, en una esquina, y pues le hacemos todo el desarrollo de imagen de lo que era el restaurante, ¿no? Nos encanta involucrarnos con toda esta parte no nomás de proyecto arquitectónico, nos metemos con arquitectura de interiores, aportamos con el desarrollo del nombre. El nombre fue una suma con el cliente, con su equipo, de cómo pudiera quedar definido, la cuestión de cómo se tiene que intervenir ya dentro del servicio y demás cuestiones. Entonces nos metemos a lo grande, ¿no? Rápidamente
Este era el cuerpo que teníamos. Uno de los grandes retos que teníamos es que por ser casona vieja, que no estaba protegida por el INAH, pero sí por la familia, pues no nos dejaban tumbar este muro, ¿no? Pero para acomodar la cocina necesitamos abrir estos muros gruesos, este lo tumbamos, aquí había un gran muro que lo tumbamos, y el asunto era que estábamos en la obra y llegaban los abuelos y decían, no me lo toquen porque es que aquí yo corría con mis primos y jugábamos, y es que mi madre aquí nos regañaba. Entonces, bueno, era un montón de historias hasta que un día, pues, junto con el cliente, les dijimos, oye, pero tú lo estás rentando porque tienes un interés comercial. Entonces, ¿qué te parece si se hacen un buen baúl de recuerdos y se pone a ver la parte utilitaria que ustedes quieren rescatar y nos ponemos a chambear, ¿no? Se les ofreció, y aparte se dio toda la atención en los muros que se tumbaron, como si estuvimos cuidados por el INAH, porque se metieron estos apuntalamientos de acero muy grandes, reforzados, se fueron quitando piedra por piedra para ver si no aparecía ahí la moneda que había escondido la abuela. Todo esto se fue cuidando, ¿no? Entonces, el mayor reto fue en el área de la cocina, ¿no? Estas dos columnas, que eran las columnas de la arcada de la casona, también queríamos tumbarlas y les ofrecíamos sacarlas completitas y llevárselas a sus casas, ¿no? Cosa que no fue posible, ¿no? Entonces ahí tuvimos que ceder, pues es tomo y daca de la chamba, ¿no? O sea, se puede, no se puede, cómo lo vamos a llevar de mano. Y tenemos el acceso con un área de planchas que es el destino principal del lugar, un área de mesas que tiene la preparación para unas planchas el día de mañana. Ahorita es un área de mesas, y dos privados y la área de servicios. Cuando empezamos a platicar con ellos, era con todo este afán de decir el sabor de la cocina fusión Nikkei, que ellos nos empezaron a explicar y nos invitaban a comer bastante rico, para que entendiéramos la importancia del proceso de trabajar una plancha, ¿no? No es un planchero que llegue y pica, sino es todo un proceso que tiene que ver con el origen de los alimentos, el honor, el cómo se lleva, el que tú llegues a ser un planchero es un gran honor, una gran distinción. Entonces fueron las cuestiones que tuvimos que ir entendiendo, ¿no? El lugar se dispone con todos esos cuerpos de las campanas, que hay que manejar mucho la extracción por las planchas, de tal forma como si fueran unas estalactitas, haciendo la inversión de campana y plancha, y los elementos de las columnas, pues jugando un poco con la arquitectura de interiores, los forramos con estos grandes telares para tal cual perderlos. Hicimos un montón de simulaciones y propuestas de qué hacer con las columnas, porque pues era toda esta arcada que no había que ocultar. Entonces, entre el juego del plafón y los telares los fuimos ocultando, ¿no? Todo tiene que ver con el lenguaje que le dimos con el material, ¿no? El material de origen pues era el bambú, que tenía que ser claro, pero nos gustó experimentar con el pino, que el pino pues tiene la mala fortuna que como lo usamos para la siembra, para los polines, pues nadie lo quiere ver como terminación en su casa o en su negocio, pero trabajado con cera al final logramos que todo el trabajo fuera hecho y desarrollado en pino, ¿no? La iluminación la cuidamos de tal forma que pues hoy en día el gasto de corriente es importantísimo, nos encanta meternos con el diseño de iluminación, y entonces el 90% de la iluminación es LED. Estudiamos y comprobamos que la iluminación de las campanas no podía ser LED, porque hoy en día, por muy sofisticado que sea el LED, no te da la calidez y temperatura de iluminación que te da un halógeno. Entonces hoy en día el halógeno debe ser importante de dónde utilizarlo, ¿no? Nosotros nos confesamos que caímos en la moda del halógeno hace 20 años, ¿no? Que todo era halógeno, ¿no? Pero hoy en día es importantísimo saber utilizar el foco halógeno, el foco LED, el incandescente, el tubo, el ahorrador, saber dónde lo tenemos que aprovechar, porque es iluminación que tiene bondades para ciertas áreas, no puede ser utilizado para todo. Estamos haciendo una joyería donde pues el foco halógeno mata la perla, ¿no? Entonces no puede ser halógeno. Entonces, pero el foco LED, bueno, Philips ya sacó un LED que puede regular la intensidad de la luz, entonces estamos ahí valorando qué tenemos que hacer con una cosa y con otra, ¿no? Y esto apoyado por Lighting Designer, que son los que nos dan esa solución final de lo que hay que hacer, ¿no? Y por último, esa etapa, yéndonos a un desarrollo macro de lo que hacemos en Taller 5, hemos desarrollado varios proyectos con el municipio, ahorita estamos desarrollando otro más, pero este es un parque lineal que nos encargaron
de aproximadamente 5 kilómetros, más o menos 5 kilómetros, ¿no? El problema de estos proyectos municipales es que es un proyecto emblema que se tiene que desarrollar y es un proyecto que nos lo contratan, se desarrolla, pero no se ejecuta, ¿no? Es frustrante que no llegue a cabo, aunque te lo paguen, pero son proyectos que se quedan tirados, ¿no? Son proyectos que te metes, te relacionas con todos los vecinos de la zona para ver cuáles son las necesidades, qué es lo que tenemos que resolver, porque claro, el municipio te dice, quiero esto, ¿no? Pero bueno, en la parte social, ¿qué vamos a resolver? Porque eso tiene que ver una gran carga social, ¿no? El otro reto que teníamos era meternos con la CNA, con la Comisión Nacional de Aguas, que es dificilísimo, no puedes meterte en un cauce de río si no tienes el permiso, y lo metes a licitación y demás y te resuelven en 5 años, ¿no? Y ya cuando te dicen, oye, ya está aprobado, no, pues ya la administración ya se acabó, el proyecto ya lo guardaron y ya no se pudo hacer nada más, ¿no? Esa es parte de las láminas como se fue presentando, y aparte los rendes finales. La idea, como les comentábamos, era un rescate de esta gran área social. Obviamente estos parques están destinados a las zonas más marginadas y por lo tanto el municipio nos pedía que resolviéramos, pues hay cualquier cosita, pónganles algo, ¿no? Pero les hacemos ver la importancia de que sí necesitamos darle una gran infraestructura a estas zonas marginadas para que realmente se vaya generando un cambio social, ¿no? Nos cuestionaban mucho esos elementos que son unas jaulas verdes, en la parte superior tenemos luminarias. La idea es que si ven de referencia de punto de salida de las calles y la avenida, de referencia a lo que está un paradero de autobús y demás cuestiones. Estos cuerpos los hacíamos para que la gente de la tercera edad llegara ahí a jugar. Al lado había áreas infantiles y íbamos haciendo nodos donde ubicábamos, según los censos, donde había más gente de un tipo y de otro, para que se fueran apropiando de esos lugares, ¿no? La apropiación de las áreas privadas como públicas es un tema que nos inquieta mucho, y más adelante les mostraremos un proyecto que desarrollamos en ese sentido, ¿no? Todas las luminarias, las ciclovías. León es, a nivel latinoamericano, la tercera ciudad con más kilómetros de ciclovías. Es un gran aporte que tenemos en la ciudad. Realmente si lo ves como la gente obrera los utiliza. Antes en León nos enojábamos porque peyorativamente nos decían que éramos un pueblo bicicletero, y ahorita resulta ser que aspiramos a ser un pueblo bicicletero porque es andar en bicicleta, ¿no? Pero antes nos molestaba mucho, y es algo que se va logrando de alguna forma. Estos parques lineales apuestan a todo este desarrollo del pueblo bicicletero, ¿no? Y los prototipos de los parques, de los puentes peatonales que propusimos en varias áreas para cruzar, se quedaron en propuesta porque la CNA nunca dio el permiso para intervenir sobre lo que era el cauce del río, ¿no? En unos puentes que resolvían la parte de rampas con la parte de escalones, para que por un lado pues hay que atender las partes de la gente minusválida, pero por otro lado es muy divertido, muy interesante recorrer unas rampas para cualquier tipo de peatón, ¿no? Aquí nada más como reflexión y lo que veíamos hace rato con los de un lugar, en medida que el ciudadano se apropie y todos estos eventos, en León los miércoles también es el miércoles de bicicleta, en medida que la gente vaya haciendo más rutas y más rutas, el municipio tendrá que decir, bueno, pues, a ver, vamos poniéndole más, ¿no? O sea, mientras vayamos pidiendo, se nos irá dando, digo, así de triste es la onda, pero bueno, así va. Esta es la casa Ita, es una casa que hicimos en la ciudad de La Piedad. Es importante también para nosotros comentarles que el boceto y la maqueta hoy en día es la fuente de inspiración y desarrollo para nosotros, ¿no? Cada proyecto que desarrollamos es un proyecto que lleva bocetos, lleva maquetas de estudio y desarrollo, y finalmente los renders es un gran elemento, pero para convencer al cliente de lo que queremos hacerle, ¿no? Nosotros nos damos la idea con estos otros elementos, ¿no? Entonces es una casa que desarrollamos en La Piedad, donde el cliente, gran parte del requerimiento quería que fuera un elemento cerrado para tener vida propia del interior. Él nos decía, y hoy es entendible, por cuestión de seguridad, pues no me interesa que de afuera vean qué vivo, cómo vivo, qué hago, ¿no? Entonces se lo forma rápidamente plata arquitectónica, el acceso es por esta esquina, tenemos un vestíbulo principal,
todos los servicios se desarrollan en la planta baja, que es el comedor, cocina y un área de estudios. La señora tiene un chiquito donde decía, ella es apasionada y ha escrito libros de cocina, entonces ella estando en la cocina pues quería estar a tanto de los squinkles, ¿no? Entonces aquí están los squinkles a la vista. Desarrollamos un sótano para el cliente, para su jugar con los amigos, y toda la planta alta se desarrollan lo que vienen siendo las habitaciones, ¿no? Nos gusta mucho el manejo de los materiales como tal, entonces el concreto lo dejamos aparente en muchos ejercicios, lo hemos manejado. Es muy interesante cuando lo empiezas a desarrollar y ves este proceso de trabajo con el maestro, porque una cosa es lo que pretendamos, diseñas la modelación de la cimbra y demás, pero luego en la obra hay que supervisarlo. Y aquí nos pasó una cosa muy interesante, porque cuando recién habían colado este muro, me habla el maestrero y me dice, aquí pues ya cimbramos y ¿qué cree? Que ya colamos, ¿no? Oye, pero es que vamos a empezar la cimbra, pues es que ya colamos, ¿no? Y esa no es la peor, es que la madera que compró el patrón pues estaba verde y se torció toda, ¿no? Entonces, bueno, vas en el camino a Rumba la Piedad, figurándote mil cosas, viendo si te enojas o si quedó mal, que le vas a decir al cliente y demás. Entonces, cuando llegamos y vemos ya el muro descimbrado y lo vemos de perfil y vemos cómo está todo torcido, pues nosotros callados, el maestrero, la gente no habrá callado, ¿no? Y cuando dijimos, está poca madre el efecto, bueno, no daban crédito, porque nos encantó cómo el capricho de la madera hizo que el muro, el resultado final fuera otro y muy natural, ¿no? Agarró una personalidad propia, lejos de este gran manejo de concreto que hace Toyo y los grandes, pero la parte experimental nos gustó mucho, ¿no? Es una casa que desarrolla pues con todas las amenidades de hoy en día, domótica, casa inteligente, más cuestiones, pero por ejemplo aquí es una anécdota interesante. Esta escalera, hicimos como 20 propuestas de la escalera, porque la clienta nos decía, es que yo siempre he soñado con una escalera muy especial. Entonces, en aquel entonces nos mandó al cine a ver Spider-Man, nos dijo, cuando salga la escalera, esa es mi escalera, ¿no? Entonces fuimos a ver la película Spider-Man, nos la echamos, salimos y no ubicábamos la escalera. Entonces le marcamos, oye, ¿cuál es la escalera? Pues la de la obra de teatro, cuando está Spider-Man con la novia y una escalera caracol, y dices, de su madre, ¿no? Es de caracol, de escalera. Entonces le hicimos un montón de propuestas y nos decía, no. Hay que entender muy bien al cliente sus requerimientos, o sea, ¿por qué lo quiere? Muchas veces el cliente está en una casa porque el compadre ya es su casa y no quiere quedarse atrás, o porque sacó el melate, o porque realmente tiene su familia muy grande y ya no cabe, o es una aspiración que todo el mundo tenemos, tener una casa propia, ¿no? Pero en este caso, el cliente tiene una aspiración de una escalera que la posicionara y cuando llegara a su casa, las visitas, ella tuviera una presencia, ¿no? Que es algo, vamos, entendible, ¿no? Entonces, cuando entendimos esto, hicimos esta escalera de tal forma que ella saliera del cuerpo de las habitaciones y baja dominando toda el área social, ¿no? Junto con todo ese trabajo de herrería que se hizo a escala 1:1, ninguna curva se repite con la otra, no es que hicimos un patrón y lo repitiéramos, no. Realmente aquí tenemos que reconocer y agradecer la gran capacidad del herrero, que supo entender la idea y él lo supo estar haciendo uno, lo fuimos llevando y luego verlo ensamblando y verlo dando tal detalle bastante complejo, ¿no? Aquí vemos detalle de cómo se resolvió y bueno, resulta ser una escalera única, es una escalera que nos pedía el cliente y el diseño del barandal lo trasladamos a otros elementos más de la casa, ¿no? Es una casa, como nos comentábamos, que se vive al interior, por fuera es todo un muro donde no se enteran de la vivencia de la familia y ellos, todo por dentro tiene una gran transparencia donde permiten tener esta apertura que hoy en día no se puede dar mucho en nuestras sociedades, pero ellos pretendían, al menos en su hábitat, tener esta apertura total entre la familia, ¿no? Bueno, esta es la Casa Verde, ahorita se van a enterar por qué. Sí, porque traía los pantalones ahí. No, a ver, otra vez un poco la misma lámina con un poco el proceso, y para no detenernos mucho y para no ser tan aburrido esto, pues la casa tiene los requerimientos de una casa comercial que tiene que ver con sala, comedor, cocina, patios, baños de visitas, un pequeño bar,
3 recámaras con baños, un pequeño gimnasio para la recámara principal, algo muy pequeño y área de servicios. En realidad, en esta casa un poco lo especial es que las cocheras se pusieron hasta el final. Vamos, el cliente no quería tener los autos como a la entrada de la casa. Y lo otro, y un requerimiento que luego cambiamos mucho en la oficina y creo que es algo, bueno, pues un recurrente que al final funciona bastante bien, es que un área como una alberca o terraza puede ser el pulmón de toda la casa, ¿no? Digo, esto te habilita cuestiones de ventilación y de iluminación sin ninguna bronca. Entonces, pues más o menos el esquema se resuelve así, es un esquema que viene en U, ¿no? Respondiendo a todo este vacío, que es un poco la alberca. Si vemos un poco la maqueta y se alcanza a ver, en realidad el volumen que es el que atrapa el baño principal y el pequeño gimnasio de la recámara principal, nosotros cuando presentamos esta maqueta conceptual al cliente, pues lo pusimos de verde porque en realidad era el único papel que teníamos allá a la mano y queríamos que se denotara este elemento, entonces lo forramos de verde, ¿no? Entonces cuando se hace la presentación, pues el cliente un poco consternado dice, oye, pero no va a ser verde, ¿no? No, claro que no, es que queríamos que detonara esto y que lo ubicaras porque pues, es un elemento importantísimo y es el elemento ahí como generador de la fuerza centrípeta, ¿no? Entonces, después de algunas juntas, el cliente llega y dice, oye, ¿sabes qué? Es que lo estuvimos pensando y todo esto y pues ya me gustó verde. Entonces, ay, cabrón, pues bueno, pues se queda verde. Entonces, aquí nos volvimos a apoyar con Ariel Rojo, este buen amigo que nos diseñó una cerámica en 3 colores de verde diferentes. Entonces lo que quisimos hacer fue un efecto como de pixeleado donde por la parte de la orientación íbamos a tener sombras diferentes y al final pues la gama va cambiando conforme va pasando el día, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de las fotografías de ya cuando están habitando la casa. Se ve un poco la terraza, la ventanita esta responde a un jacuzzi. Este es en la parte de algunos de los cerros que nos estamos acabando en la ciudad de León y que tiene vista privilegiada hacia la sierra de Guanajuato, a la sierra de León, perdón, y a una presa, la presa más grande de León, que también se está secando, por cierto. Esta es un poco la alberca, ¿no? La alberca tiene este acceso y el recorrido hacia la parte del bar, que da acceso a la cochera, en la parte de atrás, y un acceso directo a lo que es la cocina. Un poco esta es la fachada principal, donde, como comentaba Octavio, la intención de los elementos de concreto nos gusta mucho su manejo. Y aquí también nos servía como muro de contención, entonces bueno, fue un poco dar como este efecto de seguridad o de búnker, que también se pedía mucho. Es lamentable en realidad esto de que la arquitectura luego tiene que ya responder a cuestiones de seguridad y que tienes que levantar bardas cada vez más altas. Son fraccionamientos privados, los cuales tienen robos, es increíble, pero así va. Entonces, bueno, en esta ocasión, bueno, nos ayudó un poco el lenguaje, siendo un poco honestos con nuestra realidad, a forma de protección y un muro de contención que efectivamente, bueno, contiene pues todo el manejo de tierras. Esta es una casa que está en un fraccionamiento por ahí cerca. Esta es la casa Nogales. Bueno, esta es la plática. Aquí lo interesante es la disposición del terreno y la destrucción de los volúmenes, ¿no? Aquí vemos el estudio de cómo estamos disponiendo todo lo que van a ser los cuerpos de madera, perdón, de concreto, junto con los cuerpos que hay en contraste. Este elemento que es pretendemos que fuera un elemento de madera que como lo empujáramos y saliera deslizándose de lo que es el cuerpo de concreto, ¿no? Y la idea de la arquitectura es resolverse de un solo trazo, una sola línea, que lo hemos llevado a esta parte, y todos estos elementos de madera que hicimos para darle un tanto de calidez al cuerpo,
pues era en contraste con el acero oxidado y el concreto que teníamos en demasía. Aquí corrimos con la suerte que el cliente trabajó por muchos años en Cemex, entonces era un apasionado del concreto, y pues desarrollamos todo este cuerpo, que es un cuerpo que envuelve, baja y lo sube por acá arriba, y esto es un elemento que tiene una continuidad hasta la fachada muy bonito, y de ese cuerpo sale este elemento de madera que flota sobre una pequeña alberca, ¿no? La idea es hacer un tanto esta suspensión. La casa se resuelve sobre un esquema de sala-comedor, como si fuera un loft, que está abierto hacia lo que originalmente el proyecto era un pequeño jardín, y era un jardín que nos investigamos y vimos que estaba limitado porque pasaba una línea de Zapal, que es quien se encarga del manejo de aguas residuales en el León, y investigando conseguimos un contrato como dato para que el cliente usara esta área, dándole mantenimiento, sabiendo que no era de él, pero con el permiso de que cuando Zapal requiriera, pues entraba a dar mantenimiento a sus registros, ¿no? Entonces nos permitió todo este cuerpo abrirlo hacia el cuerpo exterior, ¿no? Este es un pequeño pasillo. Los requerimientos nos pedían un estudio que desde calle pudiera recibir gente de trabajo y no se vinculara con la casa, ¿no? Pero él en su momento dado poder caminar hacia lo que era el cuerpo, el área social, y este es un elemento que te permite ver la doble altura de lo que es el área social, ¿no? Bueno, esta es otra casa. Nos estamos cambiando el teléfono y no más. El micrófono, perdón. Tiene que ver mucho luego en estas preguntas, ¿no? De, pues, bueno, ¿quién diseña? Bueno, pues diseñamos los dos. Lo que pasa es que en realidad a veces nos encargamos de chambas diferentes. Entonces, mientras Octavio está pegado con un cliente, yo estoy pegado con otro cliente. Entonces, por eso es que a veces sabemos un poco más de la casa o nos gusta más platicar de esta casa porque en realidad la conocemos un poco más o nos sensibilizamos un poco más con ella, ¿no? Esta es una casa, se llama Santa Catalina. Es un poco el proceso. Aquí ya no tenemos fotos de maqueta. Sí hubo, de hecho hubo como 4 maquetas para esta casa, pero la intención y un poco para platicarles era este esquema otra vez en L, estos esquemas que se van repitiendo y que en realidad solucionan bastante bien los esquemas. Otra vez se repite la parte donde un jardín y una terraza pueden ser los que mayormente tengan como injerencia dentro del esquema, y un poco estos gráficos nos muestran cómo se va ensamblando y luego cómo tiene una especie como de giro obedeciendo a la colindancia trasera de la casa. Esto lo que nos generó fue áreas de terrazas también en la parte de la planta alta y una apertura bastante noble como para también asolamientos y ventilaciones, que es más o menos esta que se ve por acá obedeciendo a planta baja, ¿no? Un poco este es el resultado. Son casas que tienen los requerimientos normales de cualquier casa. En realidad nos topamos luego con mucha gente que la casa, como dice Octavio, lo pueden ser por 1000 razones y a veces una de ellas es por puro capricho. Ahora sí que tengo que gastar este dinero porque si no mañana se me hace más. Pero en todos estos nos hemos encontrado de repente caprichos donde solamente se quiere una habitación o solamente se quiere no sé qué. Entonces lo que luego orillamos mucho también al cliente es decirle, a ver, tienes que hacer algo de vendible, ¿no? Porque pues, digo, esta casa al final, si es un capricho, al rato va a salir otro capricho. Entonces pues bueno, este no es el caso, este es el caso de una familia que necesitaba las cosas porque realmente las necesitaba. Lo que quisimos hacer, y un poco también hablando del lenguaje arquitectónico o volumetría, es que en la fachada, como podemos ver, queríamos que el volumen de arriba se viera un poco más pesado y que se viera como la planta de abajo había cedido en algunas aristas como para poder incrustar este otro volumen que era por los materiales o por la vivencia que se tenía ahí dentro un poco más pesado, ¿no? Entonces esto lo hicimos a base de un material pétreo, ¿no? Donde lo fuimos seccionando obedeciendo un poco a las áreas
interiores que se iban dando, que tenían que ver con recámara principal, el área de televisión y todo esto, y al final no todas estas áreas necesitan ni tanta apertura ni tanta ventilación. Entonces esto aunado a cuestiones de orientación, pues fuimos haciendo ventanas un poco más angostas, un poco más anchas, y fue así dándose un poco el proyecto. Esta es una pequeña terraza que da hacia el cuarto de televisión, que es el acceso principal, donde es una habitación. Aquí afortunadamente es un cotito bastante pequeño, como de 20 casitas, lo cual está muy bien protegido, y afortunadamente no tuvimos que hacer una barda perimetral como para poder, hay una apertura totalmente hacia el interior. Esto en un futuro tendría que tener enredadera para tener un poco más de privacidad. Estos son los interiores, los cuales les comentaba se da también en esquemas muy lineales, donde va obedeciendo de entrada a área de servicios, que tiene que ver una cocina también totalmente abierta a lo que es sala y comedor, que es esta área de aquí abajo, ¿no? También se resuelven este tipo de ventanitas como para poder tener un poco más de experiencias pues de vistas y de ornamentación allá adentro, ¿no? Es una vista más o menos de la cocina hacia el área donde va subiendo a lo que son las recámaras, y algunos otros detalles, ¿no? Es un poco el detalle que les comentaba, que la intención es que este volumen se viera de repente tan pesado que se incrustó, se giró y bueno, ahí quedó de una forma un poco más accidentada. Esta es la casa, y con esta cerramos la parte habitacional. Se llama 2+4, y este es un ejercicio que nos gustó mucho, porque todo empezó como un vil ejercicio como de una casita, donde el requerimiento era llegar a lo básico. Bueno, no es una casa muy pequeña que digamos, pero en realidad en concepto se buscaba esto, ¿no? Regresar como un poco a la casita, y estos, sí, el cliente sí lo pedía, ¿no? La intención era un poco tener esta parte un poco más infantil, de poder recrear qué pasa a través de una casita, ¿no? Como lo pudiera pintar un niño. Entonces lo que hicimos fue jugar con efectivamente esta casita, ¿no? Fuimos seccionando el volumen, se secciona, se desfasa una parte, por cuestiones de orientación y obedeciendo un poco también a cuestiones del terreno, se gira, y entonces a partir de esto se empieza a llenar todo esto con un programa arquitectónico, lo cual, bueno, pues va cediendo partes a que a forma de parásitos se vaya agarrando un estudio en recámara principal, el área de servicios, y en la planta baja lo que tiene que ver con una planta social. Aquí están un poco más con las plantas y la maqueta. Se alcanza a ver un poco el volumen de la casita, que en realidad así se quiere que así va a quedar, no va a tener teja ni mucho menos, esto va a ser solamente pintado. Este es un poco en planta, y la planta acá, resolviendo un poco el programa arquitectónico, tiene que ver con pues cochera, la sala, comedor y cocina en total conexión, una terraza exterior. Aquí pues, en realidad este recovequito tiene que ver con un auto de colección que tiene el cliente, y que tiene que, bueno, quisiera tenerlo un poco más como de la forma de exhibición dentro de casa, no en la cochera. Era algo que pedía mucho. Y en la parte de arriba se resuelven las habitaciones, ¿no? Que tiene que ver, es una familia de cuatro hijos, entonces son estas 4 habitaciones para niños, para niñas, la habitación principal, un área de televisión, servicios, y en medio queda una terraza, que es el punto ahí otra vez, ¿no? neurálgico de una casa, donde va a haber estos encuentros afortunados durante todo el día. Esta casa va a estar en construcción. Estas son fotos tomadas el día de ayer, y más o menos así va la casa, ¿no? Y bueno, para cerrar, vamos a mostrar algunos proyectos que también hemos hecho
en términos un poco más sociales y abogando un poco más por el diseño y las artes aplicadas. En León, en León es una ciudad industrial que cuesta trabajo captar gente en cuestiones de cultura. Digo, sí la hay, tampoco no es que no la haya, pero tenemos muy cerca de Guanajuato. Ha habido ya muchas iniciativas donde Guanajuato trae muchos eventos, hay ya instalaciones o infraestructura a nivel cultural en León que no se tenían, lo cual atrae ya cuestiones de mucha calidad, pero hay esta parte también muy social que luego está muy apagada. Nosotros empezamos un grupo que tiene que ver con en esta parte de epicentro creativo que le llamamos, y con más gente nos fuimos haciendo algunos proyectos que tienen que ver con juntarnos y hablar de ciudad, ¿no? Entonces, el 20 imágenes en 20 segundos tiene que ver, es un formato, por ahí lo habrán escuchado, el formato Pecha Cucha, que tiene que ver con una presentación donde rápidamente hagas en pocas imágenes y hagas algo muy rápido, y al final lo que hemos visto es que genera mucho más preguntas una exponencia así de rápida que una conferencia larga, ¿no? Entonces, estas son algunas de las invitaciones que hemos hecho. Esto cabría mencionar que esto lo manejamos a nivel de redes, en realidad no es algo que aportemos más que nuestro tiempo. Hemos tenido muchos invitados, al inicio fue por arquitectura, y hemos invitado, han sido ya sociólogos, han sido psicólogos, han sido músicos, cineastas, y esto al final todos con una misma preocupación, ¿no? De lo que es la ciudad. Son formatos muy pequeños, en realidad nosotros damos clases en la Salle y en el TEC, entonces hay la forma de llegar rápido a lo que son los alumnos, y en realidad pues mayormente van los estudiantes, ¿no? Poco a poco va empezando integrándose gente que tiene que ver con la vida profesional, lo cual nos da gusto, pero bueno, esto va ahí poco a poco. Dentro de ese parte de Epicentro Creativo hicimos algunos otros proyectos. Si quieres ya... Sí, hicimos un colectivo que se llama Epicentro Creativo. La idea de este colectivo es difundir y promover el diseño y la arquitectura en León para satisfacer esta parte que siempre nos estamos quejando, ¿no? Por mucho tiempo hemos sido reactivos, nos hemos estado quejando de la ciudad y decidimos pues dar el paso a ser propositivos. Entonces, a través de Epicentro Creativo, que hicimos este colectivo, es como hemos estado generando varios elementos. Lo lideramos Elisa Mareno y yo. Elisa es nuestra socia, que está en León, alguien tiene que chambear, entonces la dejamos chambeando en León. Y empezamos, dentro de los ejercicios que hemos hecho, hicimos uno que se llama Diálogo Urbano, donde invitamos a arquitectos de México para encontrarnos con arquitectos de León y hablar de ciudad, ¿no? El punto fue muy interesante porque al principio llegaron los arquitectos de México pues hablando de las ventajas del DF, ¿no? Acá tenemos, y pues, en el interior de la República no desarrolla, bla, bla. Y las arquitectos de León, un tanto chicados, sí, cierto, es que aquí no tenemos, y seguimos con esa línea, ¿no? Pero luego tomó un matiz muy interesante la ponencia, porque se empezó a sacar los beneficios de estar en una ciudad pequeña, con los beneficios de arquitectura que tenemos en León y demás, y con el posicionamiento que nos daba la parte ahora sí que de la capital, decir es que qué ventaja vivir en León, de que ustedes tienen, han desarrollado, han hecho y demás. Entonces se hicieron los puntos de encuentro muy interesantes, donde todo esto, hicimos un documento, se lo entregamos a las autoridades, dijimos esto es lo que nosotros pensamos, opinamos y lo que proponemos que se pueda hacer, ¿no? Otro ejercicio fue dentro de Diálogo Urbano, el edificio que construimos a Temajac, propusimos este espacio privado hacerlo público. ¿Cómo? Pues sí, decidimos invitar a una serie de creativos para intervenir el edificio, ¿no? Invitamos de León a un artista que se llama Isidro, que hace una propuesta de arte urbano, como si fueran grafitis, pero llevado a un nivel muy interesante, que interviene un costado del edificio,
Invitamos también a Ariel Rojo, y bueno, perdón, estas son imágenes del coloquio que hicimos de arquitectura, donde estamos aquí todas las partes. Creo que ahí tienen que actualizar algo. Fue un evento que hicimos a través de redes sociales, fue muy interesante, llegaron más de 200 gentes a participar, a sumarse, a opinar y a dar puntos de vista. Aquí durante el panel, pues era muy interesante los puntos de vista que nos comentaban de unos y otros, y la suma de todos se fue desarrollando en escritos y se fue entregando. En este coloquio, bueno, del DF estuvo Lorenzo Álvarez, estuvo su servidor, Miguel Bartorila, que es de Argentina, Carlos Flores, que es un gran maestro de León, Horacio Guerrero de León, Alfonso Manuel del DF, Alejandro Orozco de León, Alejandro Rivadeneira del DF, Juan Pablo Serrano del DF, ¿no? Entre todos fuimos haciendo esta suma primero de crítica de ciudad y después de propuestas en la ciudad, ¿no? Y como les comentaba, la intervención sobre lo que hizo del edificio de Majac, bueno, fue muchas juntas de trabajo, como lo comentaban nuestros amigos de un lugar, pues es aportar mucho tiempo, desarrollar, sumar, conseguir recursos para hacer este proyecto, ¿no? Y mucha gente decía, a ver, no entiendo, quieren pintar a gente en un edificio, pero ¿para qué, no? Pues es para que esta parte que es privada sea la pública y sea un referente de la ciudad y que se vea esta apertura que estamos dando, ¿no? Afortunadamente hubo varias compañías, nosotros, se permitió hacer todos estos desarrollos. Esta es la parte de Isidro, la parte del vidrio frontal lo desarrolló Mauricio José Lara de Guadalajara, que son buenos amigos, excelentes creativos. Carlos Torre de Querétaro intervino en la parte baja del edificio, el Tan Beltrán en la parte superior, Ariel Rojo, un costo del edificio, en fin, se fueron dando muchos elementos. Y ya para terminar les queremos presentar un video que resume toda esa parte del ejercicio que fue esta intervención de lo urbano, y con será nuestra participación. Listen.